Los mitos son mentiras que cuentan la verdad. Eso lo decía Picasso con respecto a la pintura también. Y el mito es poesía, y la base de la poesía es la metáfora, que es un concepto muy cercano al símbolo. Tuve la suerte de que en mi propia casa donde crecí existía un bagaje cultural en relación a la pintura. Todos tenían un cierto gusto por la historia del arte, en específico por la pintura. Crecí en contacto directo con obras de pintores reconocidos como son Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Michizawa. Entonces yo creo que ese contacto directo con esas obras generó, digamos, mi amor por el arte. Pues es curioso porque los primeros libros que hojeé fueron sobre pintura mexicana, sobre todo, digamos, El hombre en llamas, un estudio muy profundo sobre la historia del muralismo mexicano que hizo Antonio Rodríguez, o crítica por ejemplo, de García Ponce, hablando de la ruptura mexicana. Entonces fue como fue un acercamiento más directo a la pintura que se había hecho en México, y yo creo que eso pues generó en mí un agudo interés por la pintura y desarrolló como una intuición plástica natural. Precisamente el drama es como el camino del viaje del alma, del espíritu, y sucede que todos tenemos una interpretación distinta de eso. En ese sentido, el símbolo no se puede dar por comprendido, va cambiando con el contexto y la interpretación que le da a cada quien. Eso va transformándolo. Siempre tuve la inquietud por el dibujo y la facilidad por el dibujo. Ya posteriormente, como a la edad de los 19 años, hice una producción como de alrededor de 15 cuadros, así como de manera pues muy salvaje, sin tener pues conocimientos técnicos ni teóricos. Sí tomé un curso al óleo cuando tenía alrededor de 13 años, creo. Pero bueno, esa serie que produje fue así como muy lúdica, de manera muy espontánea, más directo, ¿no? Y a raíz de eso, en los festejos de la Villa de Ahome, los 405 años de aniversario, una persona me invita a exponer en la sindicatura y me organizan una exposición que fue mi primera exposición individual, y a raíz de eso ya como que decido dedicarme a esto profesionalmente, como que eso sembró la semilla, digamos. Finalmente el símbolo nos habla pues de nosotros mismos. Con el tiempo sí va cambiando su interpretación, se va haciendo una lectura más íntima y personal, por decir así, de la misma manera que sucede con la pintura. Todos esos cuestionamientos desarrollan como un pensamiento poético. Ahora, ¿qué sucede si dentro de la construcción de una escena, por ejemplo, se plantean y se confrontan los símbolos? Supongo que se crea una lectura que es totalmente interpretativa y subjetiva, pero la idea es siempre como gestar un mito, una fábula, una metáfora. Para mí lo más difícil siempre es el comienzo, cuando estoy frente al lienzo en blanco y es estar prácticamente pues en la nada, sin tener expectativas, sin tener una idea de lo que va a suceder, ¿no? En otras ocasiones sí se tiene la idea, sí se tiene ya montado un desarrollo, y muchas veces puede ser frustrante ese comienzo, ese enfrentamiento al lienzo, y en otras ocasiones puede ser pueden estar las ideas más lúcidas y digamos vomitar el lienzo.
Ahora, no siempre es condicionado, ni siempre se hace con la intención de contar una historia. Yo creo que la historia, el cuento o el mito o la lectura que tiene una obra va apareciendo y puede tener muchas interpretaciones, eso depende ya del espectador. Pero creo que lo importante es que genere una emoción principalmente. Lo que intento expresar en mi obra siempre está por añadidura pues la carga emocional, mis pensamientos y sobre todo mis conclusiones de lo que creo que sucede en el mundo, de las cosas cotidianas, de lo que veo quizás en los noticiarios, de lo que ven mis ojos y lo que yo puedo concluir o tratar de explicar, y lo hago a través de en un aspecto visual, pero finalmente es el mundo de las emociones, de la imaginación y de la fantasía, digamos, mi imaginario, mi bagaje cultural, digamos, y todo lo que yo recibo de la realidad es como que pasa por un filtro y después yo lo llevo al lienzo y a la pintura. Y es que hemos creado una civilización en la que cada quien cree una cosa, pero la pregunta siempre es la misma: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el alma? Y el arte siempre cuestiona eso. Tengo un interés sobre, por ejemplo, me obsesiona todo ese mundo que hemos creado como civilización, pero que está muy ligado a la imaginación y a los cuentos, a los mitos, toda esa fantasía que hemos creado. Creo que habla con más profundidad de lo que somos realmente como especie y como seres humanos. Por ejemplo, yo sí considero que la Biblia es un libro muy importante porque están condensadas ahí todas las emociones humanas, las pasiones, las obsesiones, y así como en la Biblia está condensado todo ese sentimiento humano, en la literatura también está implícito. Y la tradición nos ha regalado todos esos mitos, y lo curioso es que todos se parecen, cuentan cosas diferentes pero dicen lo mismo. Aunque la lectura no sea la misma, precisamente nos ayuda a entender al ser humano. Y para mí es necesario utilizar esos recursos en mi obra para expresar mis emociones. Lo que intento encontrar es como conocerse a uno mismo, y conociendo al ser humano terminas conociéndote a ti mismo, y de la par de la pintura voy precisamente conociéndome a mí mismo y desdeñando también el género humano. Llegué a un punto donde me encuentro de nuevo con el realismo y con lo natural. Antes estuve trabajando en una serie que era más, digamos, más espontánea, más matérico y más expresionista, se podría decir. Y esa serie concluyó y ahora estoy como más enfocado en que sea una obra narrativa que cuente una historia, y creo que solo se puede hacer a través del naturalismo y del realismo. Pues seguir trabajando, seguir produciendo, poder seguir pintando, y no te podría decir realmente hacia dónde va mi pintura, ni definirla, ni siquiera definirla, pero tengo la certeza de que nunca voy a dejar de hacerlo.